La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida universitaria. La usamos para investigar, redactar, organizar ideas. Pero ¿realmente sabemos cómo funciona y qué implicaciones tiene en nuestro aprendizaje y en nuestra formación profesional? Soy Mónica Carriedo y hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Rafael Estrada, director académico de Anáhuac Online, para que nos platique un poco desde su experiencia sobre este tema tan actual e importante en la vida académica. En esta charla vamos a plantear algunas preguntas clave que todos deberíamos hacernos sobre la inteligencia artificial. ¿Quién es el verdadero autor del contenido generado? ¿Debo citarla? ¿Qué impacto tiene en el ambiente profesional? Si le parece, comenzamos. Claro que sí, Mónica, es un gusto acompañarte y platicar de este tema que no solo es importante, sino que creo que va a jugar un papel central en el desarrollo del proceso de aprendizaje de estudiantes, pero también en la manera en que los profesores dan y preparan su clase. Bien, ¿nos podrías platicar un poco sobre cómo funciona la inteligencia artificial y qué datos usa para responder? Claro, a ver, es un tema que creo que hay que darle suficiente tiempo para entenderlo. Siempre pongo un ejemplo. Mucha gente cree que la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial tiene mucho tiempo como campo de estudio. Es un campo de conocimiento que desarrolla un conjunto de algoritmos que permiten tratar con data para sacar ciertas conclusiones. De los algoritmos más famosos y más clásicos de la inteligencia artificial es uno que se llaman las redes neuronales. Y se llaman redes neuronales no solo por su manera de operar, sino porque tienen una particularidad con respecto a la manera en la que se entrenan con la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú hablas con una inteligencia artificial generativa, que son de las que vamos a estar hablando y las que están de moda, no estás hablando con una base de datos. Mucha gente cree que cuando le pregunta a GPT va a buscar la respuesta a algún lugar que está en internet, por lo general se cree, y que esa respuesta la jala y te la da. Y surgen ahí preguntas que abordaremos más adelante de dónde la sacó, quién es el autor, a quién se la estás quitando. Pero creo que la primera idea que hay que romper es que así no funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ocupa una cosa que se llama entrenamiento. El entrenamiento se produce a partir de un aprendizaje de máquina, que es el campo de algoritmos que nos permite lograr esto. Este entrenamiento se hace con parámetros de información y quienes hacen verdaderamente el entrenamiento son las grandes empresas de inteligencia artificial actualmente, que seguro tú conoces, por ejemplo, todo el mundo conoce GPT, pero GPT pertenece a una empresa que se llama OpenAI. Está Claude Anthropic, está Grok de Elon Musk, está Llama de Facebook, de Meta. O sea, hay muchas empresas grandes que están entrenando modelos. No obstante, cuando nosotros le preguntamos a la interfaz para que nos dé una respuesta, no va a buscar la respuesta que ya tiene preparada, sino que la va a generar. Y para generarla va a recurrir a su entrenamiento. Pongo el ejemplo. Imagínate que hay un examen donde hay dos alternativas. Tú vas a contestar el examen con 3 libros que te voy a dar y los vas a estudiar durante 3 meses. Y yo voy a contestar el mismo examen, pero con los libros abiertos durante el periodo de examen. Mi caso es el de un buscador en una base de datos. La habilidad central para sacar 10 en el examen es saber buscar y saber encontrar, copiar y decir de qué página lo saqué, de qué libro lo saqué y qué autor lo dijo. No obstante, tu caso es distinto. Tú no vas a poder ocupar el libro y no vas a poder decir de memoria todo lo que está en los 3 libros que te di. Vas a haber aprendido. Tus neuronas van a haber conectado la información y la pregunta no necesariamente está en alguno de los 3 libros. Ocuparás los 3 libros para generar una nueva respuesta. Eso es lo que hace generativo a la IA y por eso funciona a partir de un entrenamiento que no consulte información que esté en un lugar específico. Perfecto. Y si entendemos cómo funciona, pues también ya nos fue explicando de dónde viene esa información que nos va a dar como respuesta, ¿no? Entonces creo que ya abordó esta también pregunta, de dónde viene esta información que genera. Ahora, ¿es confiable? Muy buena pregunta. Y a ver, si bien he mencionado un poco de dónde viene, ciertamente pues es claro que vienen de los entrenamientos, ¿no? Pero hay una pregunta, ¿y qué data entra a los entrenamientos? O sea, ¿de dónde viene la información que es entrenada? Y viene de millones de billones de terabytes de lo que la humanidad ha generado a lo largo del tiempo. Este acceso a información digital habilita el entrenamiento. Entonces no quiere decir, porque mucha gente cree, que dice, ¿quién está decidiendo qué información entrenar sobre el motor? Pero no, a veces lo vemos a nivel muy micro, lo vemos como que, aquí le falta este libro, le está dando este sesgo, pero no, es toda la información de un montón de lugares
de donde está sacando sus conexiones. Por eso, viste que acaban de liberar GPT-5, cada vez alucina menos, razona mejor, y razona, ocupo la palabra con cuidado, no razona en el mismo sentido que el humano, lo platicaremos tal vez después, pero tiene un nivel de desarrollo mucho más eficiente, porque de donde está sacando la información está siendo más clara la manera de entrenarse sobre ella. Ahora, confiable, ¿qué tan confiable es? Es una pregunta filosófica difícil, ¿no? Porque de repente se para un maestro en nuestras clases, y ese maestro yo no lo conozco, y me da una clase y me dice que lo está tomando de su experiencia y de varios libros. Y de repente yo le hago una pregunta y me la contesta en la clase en vivo y yo la apunto. ¿Qué tan confiable es? ¿Qué tan seguro estoy de que todo lo que me dicen todos mis maestros en todas mis clases es 100% no solo verdadero y válido, sino está conforme a la vanguardia del campo de conocimiento del que le estoy haciendo la pregunta? Lo cierto es que no hay una respuesta positiva. Nunca podemos estar 100% seguros de que algo es 100% confiable en este proceso de conocimiento. Al igual que la humanidad, la inteligencia artificial es bastante certera en su articulación, pero nunca 100% confiable. Nunca es una fuente incuestionable que no va a cometer errores, porque la humanidad comete errores y el entrenamiento proviene de lo que la humanidad ha dejado de traza en el mundo digital. Excelente, muy bien. Y pareciera que no basta entonces con recibir una respuesta, también hay que evaluar esta confiabilidad de la que ahora nos menciona. Entonces, ¿qué diferencia habría hoy en día en mejor meterme en una fuente académica, investigar sobre este tema o preguntárselo a inteligencia Creo que artificial? son dos procesos completamente distintos. Los dos deben hacerse, porque una cosa es una consulta de una fuente y otra es la generación de un contenido. Son dos procesos mentales distintos. Cuando tú le preguntas a tu mamá, a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, ¿dónde está la cápsula? Lo que él tiene que ir es a una fuente que le diga, a ver, en mi memoria tengo guardado que la cápsula está guardada aquí. O podría decir, me dijo mi hijo que la puso en su cuarto. Eso es una fuente de consulta. La consulta es un tipo de proceso mental específico. La IA generativa no es IA consultiva, es IA generativa, es decir, produce contenido. Es un campo completamente distinto, hay que hacer las dos. De hecho, ¿cómo es el consejo para trabajar con la inteligencia artificial? Cuando tú quieras pensar más críticamente o producir materiales, la IA generativa es maravillosa. Cuando tú quieras fundamentar aquello que has pensado o tener un marco teórico sobre el cual puedas empezar a integrar, la fuente de consulta es lo fundamental. ¿Qué sugiero? Yo te estoy leyendo, por ejemplo, un libro que disfruto mucho. Mi libro es mi fuente de consulta. Confiable hasta donde el autor es confiable, ¿no? Hasta donde Thomas Kuhn diga que la estructura de las revoluciones científicas va cambiando. Pero pues confiable porque está impreso, ¿no? No sé qué tanta más confianza, no sé, pero está impreso, ¿no? Entonces, imagínate que estoy leyendo un libro y esa fuente confiable de consulta me hace pensar. Y cuando pienso, quiero pensar con alguien. Entonces, traigo la inteligencia artificial y discuto lo que estoy leyendo en el libro. Literal, le pongo el audio a GPT, a Gemini, a quien sea, y le empiezo a platicar. Estoy leyendo esto y se me ocurre esto y me acuerdo de esto que leí hace tiempo. Y GPT me empieza a discutir y cuando ve el nivel de conversación que le doy, sube su nivel y primero me ayuda a pensar. Y de repente, después de un ratito de estar platicando, le digo, ok, a ver, hasta aquí. Hagamos una síntesis de lo que hemos discutido, dame un resumen, ponme estos 3 ejemplos, aplícalo a este escenario y prepáramelo para guardarlo en mi libreta de apuntes. Ese fue el tercer proceso, producir algo. Entonces, creo que son ideas totalmente distintas que no son exclusivas mutuamente, sino más bien complementarias si tienes un proceso cognitivo ordenado. Excelente. Eso nos lleva entonces a cuestionar qué hace realmente la inteligencia artificial también con esa información de la que ya nos ha mencionado que tiene ahí, ¿no? La inteligencia artificial puede entonces construir conocimiento, es decir, todo esto que va generando realmente lo construye o solamente está organizando todo eso que ha generado anteriormente. Muy bien. Depende cómo definimos la construcción de conocimiento. Si lo que queremos decir es que es capaz de generar conocimiento, yo creo que cada vez más sí. De hecho, hay un término importante, la inteligencia artificial general, que no es generativa, sino general, que es cada vez más capaz de crear conocimiento autónomo científico. Conocimiento científico de manera autónoma. Eso es como la expectativa de futuro de lo que puede hacer la IA general. En este momento no creo que los motores y las interfaces que están a la mano comercial de nuestros estudiantes y de nuestros maestros generen conocimiento por sí mismos. Pero con una interacción correcta, con un buen profesor hablando con ellas, con un buen estudiante discutiéndola, sí pueden generar conocimiento. Pero el que lo genera, pues no es la IA,
el que le genera es el interlocutor, que es capaz de llevar a una profundidad el uso de la tecnología que le permite crear y construir algo nuevo. Por eso yo no desestimo las obras creativas que surgen de uso de inteligencia artificial. Yo mismo he experimentado escribiendo poesía con inteligencia artificial después de una reflexión seria sobre un libro, sobre un tema, y si bien lo que ha salido no digo, este es un poema perfecto, sobre ese trabajo y lo pulo y después se lo doy, y siento que estoy tallereando con alguien que sabe de poesía una creación que puedo tener. Entonces depende más bien de la perspectiva que queremos abonar para enfrentar la relación con la tecnología. Muy bien. Y me imagino que entonces se basa en algo, ¿no? O toma una referencia. Nos mencionaba ahora el tema del entrenamiento. ¿Hay algo más en lo que...? Estamos acostumbrados, esto es buena pregunta, estamos acostumbrados a pensar tradicionalmente como humanos que necesitamos una estructura ordenada de puntos de entrenamiento. La IA es increíble porque se entrena con todo al mismo tiempo. Entonces no es como tú y como yo que primero tiene que entender las teorías generales y después de las teorías generales los fundamentos, después los conceptos, porque en el fondo la inteligencia artificial no piensa como un humano, sino que genera resultados parecidos a los de un humano. Y por tanto no tiene un proceso cognitivo, hasta donde sabemos, habrá que meterse en el corazón de la inteligencia artificial, no tiene un proceso cognitivo humano real. Primera fuente es el entrenamiento, para generar algo. Pero segunda son los marcos de referencia contextuales. Cuando tú le das a Gemini, a GPT, a Botly, a herramienta que quieras, un punto de partida contextual, le das un documento base que lo mete a una cosa que se llama su ventana de contexto. Hay gente que cree que cuando le subes tus documentos a GPT los está utilizando para entrenar directamente. Eso es una mentira. GPT lo que ocupa para entrenamiento son tus conversaciones si tienes la versión gratuita y te avisa que la va a ocupar para entrenamiento. Pero el PDF que tú le subes no lo puede entrenar así, porque seguro ya está entrenado, uno, y dos, no lo entrena así. El entrenamiento es un esfuerzo tecnológico muy grande, muy costoso, que no opera de manera itinerante conforme le va subiendo documentos. Lo que hace la inteligencia artificial es que ese documento lo pone en lo que te decía, una ventana de contexto. Esa ventana de contexto tiene un límite de una cosa que se llaman tokens, que es como se mide la manera en que puedes guardar cosas en la memoria de una inteligencia artificial. La memoria, recuerda, es distinta al entrenamiento. El entrenamiento es lo que aprendiste y la memoria es como tu corto plazo, lo que tienes un límite para aprenderte de memoria. Entonces yo le subo mi apunte a GPT, le subo un artículo científico a GPT y le digo, a partir de esto ayúdame a estudiar, o ayúdame a producir un ensayo, o ayúdame a pensar esto. Está utilizando su memoria de corto plazo para construir como punto de referencia utilizando el entrenamiento. Es decir, recibe tu texto y después del texto mete todo su entrenamiento y te genera lo que le pides. Ese es el segundo punto de referencia de la información. ¿De dónde la puedes sacar? De lo que tú le des personalmente, de lo que le dé una institución si tiene una propia agente de inteligencia artificial y de lo que le dé tu OwnGPT, si han manejado OwnGPTs. Eso se llama darle puntos de referencia de contexto. Y una tercera, no es tanto un punto de referencia de data, sino es una cosa que se llama backprompting, que es el rol que la inteligencia artificial va a jugar. Han visto que mucha gente dice, dile que se comporte como experto en esto, está padre, pero todo eso es aprender a darle estilos de conversación a las inteligencias artificiales para que aborden los temas desde cierto estilo y cierta perspectiva. Esos son los tres elementos que nos ayudan a entender cómo funciona una IA. Muy bien, muy interesante. Y entonces ahora también vamos a ir hacia el tema de quién es el verdadero autor del contenido que genera la inteligencia artificial. ¿Es ella, nosotros, ambos? Ella. Está padre decirle ella. Hay una película, ¿no? El autor es el que hace el prompt. Eso es una cosa que está estudiada, discutida. ¿Por qué es importante saberlo? Porque la producción que genera la inteligencia artificial proviene de la interacción de la persona con la herramienta, no de la herramienta por sí misma. Entonces, el autor es el que lo hace con la inteligencia artificial. Y tal vez me lo ibas a preguntar después, perdón si me adelanto, pero de aquí se desprende que no se puede llamar plagio en sentido estricto, porque el plagio implica, como tradicionalmente es entendido, tomar las ideas ajenas como propias. Las ideas que produces con GPT no te son en sentido estricto ajenas.
son producto de tu interacción con un motor, que ha potenciado tu capacidad porque está entrenado con billones de datos de información, pero no te son realmente ajenas. Oye, entonces mi alumno va a poder hacer todos los ensayos, entonces un alumno va a decir, ahora entonces puedo hacer todas las tareas con GPT. No, porque no solo es un tema de plagio, es un tema de honestidad e integridad. Lo propio es siempre reconocer el uso de una herramienta. Es como si te dijeran, a ver, Mónica, la raíz cuadrada de 144, y tú contestaras bien la respuesta. Creo que es 12. Entonces, hay dos opciones. ¿Lo hice en mi calculadora sin que vieras o lo hice en mi mente? En ninguna de las dos es trampa, porque no me prohibiste usar la calculadora y no me prohibiste hacerlo de memoria, porque no sé sacar una raíz cuadrada en mi mente, me acordé de la secundaria. ¿Cuál está mal? ¿Cuál es un plagio? Ninguna. Pero lo lógico, lo honesto sería decir, ocupé una calculadora. No me acordé de la primaria y no sé sacar raíces cuadradas en la mente como para este proceso. ¿Qué hay que hacer con el uso de inteligencia artificial? Aunque no sea un plagio lo que produces, es necesario que declares su uso como una herramienta que te habilita para llegar más lejos con tu producción, aunque lo producido es tuyo. Pero entonces no debería de citarla como tal, es decir, Buena. referenciarla. Muy buena pregunta. Veo muchas veces que la citan como si fuera una fuente y ya con lo que expliqué antes no tiene sentido, ¿no? ¿Quién va a citar como una fuente algo que no es una fuente? GPT no es una base de datos que tiene información guardada de algún autor que puedas referenciar. De hecho, hay gente que cita a GPT así como autor GPT, como si fuera una persona, ¿no? Y no se puede eso. Lo que hay en Manual APA hay maneras de referenciar herramientas, el uso de SPSS, el uso de Atlas TI, el uso de GPT, son usos de herramientas para la producción de material y de contenido. De hecho, Springer, las grandes revistas, tienen manuales incluso del estímulo de uso de inteligencia artificial porque democratiza el acceso a journals que exigían un gran nivel de inglés para públicos no de habla inglés. Entonces te dice, utilízalo para escribir en inglés porque lo hace excelente y ahora vas a poder publicar en lugares donde no podías publicar porque necesitabas pagarle a un intérprete y traductor para que lo hiciera, y eso democratiza el acceso a ciertos conocimientos. Entonces, hay que citarla como una herramienta y hay que declarar, no basta citarla como herramienta, sino que hay que declarar su uso. Hay que decir, ¿has visto los TikToks o hasta los Reels de Instagram, donde te dice el creador ha etiquetado este contenido como generado por IA? Eso es parte de la honestidad, de decir, oye, estoy ocupando una herramienta que me permite hacer cosas que no podría hacer por mí mismo. Excelente. Y entonces podríamos también ahora dirigirnos al ámbito de las consecuencias. ¿Qué implicaciones éticas y académicas tendría, por ejemplo, usar inteligencia artificial, pero no mencionarlo como herramienta? Tiene que ver con el planteamiento de la universidad, de la escuela. Si la universidad ha dejado claro en sus políticas que se debe declarar el uso cuando se utiliza, eso podría ser y no se hace, podría ser sujeto a una sanción, no por plagio, pero sí por deshonestidad. Porque se le pidió declarar, es como usar calculadora en un examen en el que te dijeron que no usaras calculadora. O que te dijeron, si vas a usar calculadora, di que vas a usar calculadora. Porque de eso depende mucho el nivel de rigor de las cosas, ¿no? O sea, yo lo que abogo es que elevemos los niveles taxonómicos de los retos intelectuales que le ponemos a los estudiantes, porque con inteligencia artificial pueden llegar muy lejos. Pero si no dicen que la usan y la usan, parecen que son unos genios, ¿no? O sea, parece que pueden hacer cosas así de locura. Y eso no sería honesto. Eso no sería honesto. Bien, y ahora hablando también de esos ámbitos, pero más bien hacia las evaluaciones, por ejemplo, en un examen, sí me podrían reprobar o sancionar si estoy utilizando inteligencia artificial. Si es un examen donde dice no se permite el uso de esta herramienta y la usas, claro que te pueden reprobar. No te pueden decir que estás plagiándola a nadie. Lo que te pueden decir es que estás usando una herramienta donde se te dijo que no usaras herramienta. Es como si te reprobaran por usar una calculadora en un examen sin calculadora. Es como si te reprobaran por sacar tu libro en un examen sin libro. El libro es tecnología. O sea, el libro es un dispositivo tecnológico en sentido estricto. Y un examen no te permite sacar el libro. Y cuando tú sacas tu libro para copiar, ahí estás haciendo dos cosas. Deshonesto, porque es una herramienta que utilizas que te ayuda, pero dos, estás sacándole la idea a un autor que ahí está. Entonces ahí es plagio y deshonestidad. Pero acá caes en una deshonestidad donde el profesor tiene todo el derecho, profesor, de reprobar al alumno y alumno de ser reprobado. Y cada diseño pedagógico establecerá cuándo es válido o no el uso de inteligencia artificial en un examen. Bien, ahora quisiera pasar a unas preguntas quizá más prácticas.
de lo que muchos hablan, pero no estoy segura que todos tengamos muy claro. ¿Qué es un prompt y cómo influye en la calidad de las respuestas que obtenemos? Un prompt es una interacción diseñada por el usuario que provoca una respuesta generativa en la inteligencia artificial. Hubo una moda, todavía hay una moda, de esta idea de los prompts como fórmulas mágicas, como primero dile cómo se comporta, después dale esto, y había hasta gente que sacó shitcodes de cómo hacer el prompt ideal. Les voy a ser sinceros, ¿no? El mejor prompt es un lenguaje natural bien desarrollado. De hecho, yo creo que la inteligencia artificial deberá ayudar a muchos jóvenes a adquirir un mejor nivel de lenguaje, porque cuando sabes hablar bien, no necesitas prompt, porque tienes una claridad intelectual, un orden en tus palabras, ocupas la palabra correcta para el tema correcto. Y la inteligencia artificial detecta que quieres preguntar y te contesta en un nivel mucho más alto. El prompt es esa articulación inicial que haces. Yo los invitaría a alejarse de esta idea de recetas mágicas de prompts. Excelente. Entonces ahora podemos ver, entonces no existe esta fórmula perfecta y pues, ¿qué pasa entonces con las ventas, como ahora lo mencionaba, de prompts? ¿No? No, sin sentido, no, una barbaridad. O sea, alguien que esté comprando prompts está súper mutilándose. O sea, si de por sí la inteligencia artificial puede ser un riesgo enorme, más adelante hablaremos tal vez de los paradigmas de uso, pero puede ser un riesgo enorme cuando sustituye tu esfuerzo y no amplifica tu capacidad. Imagínate que ni siquiera tengas el esfuerzo de hacer prompts. O sea, imagínate que ni siquiera articules mentalmente qué quieres decir. Una vez hicimos un experimento, un taller. Teníamos a dos investigadores sentados enfrente y los dos le pedían algo a hacer a GPT y tenían resultados muy disímiles. Y un investigador decía, mi GPT está roto. Y decía, no, es que no está roto el GPT. El problema es que muchas veces no sabemos qué estamos diciendo. De hecho, GPT te podría ayudar a darte cuenta que tu estructura verbal está desarticulada. No sigue un orden jerárquico teórico. No tienes los conceptos claros con respecto a qué se definen. No sabes verdaderamente qué estás pidiendo y preguntando. Y más te convendría, en lugar de comprar prompts, antes de entrar con GPT, agarrar una hoja en blanco e intentar vaciar tus ideas de qué quieres preguntar. Y esto me lleva nada más a agregar que un consejo es, el problema de los prompts mágicos es que los prompts mágicos te dan la idea de que, híjole, es súper directo lo que debo preguntar, me lo da y se acaba. Y lo que hay que hacer es iniciar una conversación. A lo que estimulamos es que la inteligencia artificial sea una conversación didáctica de ida y vuelta, que no se detenga en el prompt eficaz y la respuesta eficaz. Creo que ese es un camino incorrecto y limitado. Bien, excelente. Y pasemos ahora nuevamente a hablar del tema de que guarda información. La gran pregunta sería, ¿qué pasa con esa información? ¿Qué pasa con mis datos personales? ¿Le puedo colocar datos incluso de la empresa, del lugar donde trabajo, información sobre mí, sobre mi familia? Sí, fíjate que datos concretos, mi familia, mis hijos, ahora va a ser súper difícil que alguien diga, encontré a Mónica en la data guardada de GPT. No es una filtración de data tradicional como la filtración de datos cuando dejas tus datos en un formulario en una página de Google. No va a pasar de que alguien tenga los datos de tu empresa. Lo que sí va a pasar es que si ocupas las herramientas gratuitas, lo que te piden es que autorices su uso como fuente de insumo para entrenamiento. Lo que hacen es que los millones de chats tú tienes GPT gratuito o de paga. De paga. Si tienes de paga, bueno, el de paga alto, el Enterprise, no se ocupa para entrenamiento nada de tu conversación. Pero imagínate que lo tienes gratuito, todo lo que hables y todo lo que todas las cuentas gratuitas hablen puede ser susceptible de tratamiento. La data tiene que tratarse y prepararse y después entrenarse para mejorar el desempeño de los modelos. Pero no es algo así como la gente se imagina de que, entonces mi dirección se va a filtrar y van a saber GPT dónde vivo. Ya saben todos dónde vives, porque ya Facebook ya la filtró, ya Instagram ya la filtró. Realmente es que estás colaborando a un entrenamiento con data. ¿Dónde está el riesgo? Que si hablas mucho con GPT de un know-how específico y lo hablan muchas personas y es suficientemente significativo, podría optimizar el rendimiento de los motores para hacer este tipo de función, especialmente a nivel de código. Este tema surgió mucho cuando todas las empresas estaban subiendo su código y el código les ayudaba a GPT y decían, a ver, cuidado, porque ese código, que tal vez es una propiedad intelectual tuya, no es que se lo vayan a robar así, mira, lo copio y lo pego, pero podría alimentar motores que transfieran ese conocimiento a
todas las personas que hablen sobre ese tema en términos de código. Ok, muy bien. Además, también está esta percepción de que la inteligencia artificial nos conoce. Ajá. ¿Realmente me conoce? Pienso un poco en esos estudiantes o personas que hablan como si fuera mi psicólogo incluso. Sí. De hecho, yo he estado pensando mucho en esto. Voy a contestarlo así, más directo. No te conoce. La inteligencia artificial no puede conocerte aunque quisiera, aunque GPT se muera por conocerte, no puede. En términos serios de la palabra, no puede llegar a saber de ti en concreto. Lo que hace es que ni siquiera tú estás en su entrenamiento. Hay mucha gente que cree que ya aprendió de mí. Y no es cierto, no aprendió de ti. Tiene una memoria cada vez más grande, entonces esa memoria la tiene siempre, como lo que les contestaba, como una ventana de contexto, y puede referir esa memoria para saber que tú te llamas Mónica. A mí me habla del Señor de los Anillos y de la natación cuando le hablo. Hicieron el chiste de preguntarle a GPT que te hiciera tu roast, de que se burlara de ti y sacaba cosas de ti, de tu interacción, pero eso está en una ventana de contexto almacenada, en los chats que tienes almacenados, en memoria, no en entrenamiento. Entonces, GPT no ha aprendido de ti, no te conoce a ti, no sabe quién eres en lo personal, sino que tiene un contexto de corto plazo limitado que te permite interactuar. Y hay cosas que GPT no olvida porque se fijan en el proceso de memoria y hay cosas que olvida porque llenan su ventana de contexto y de repente no funciona. Por eso cuando tienes, de hecho esto es importante, cuando tienes un chat con una inteligencia artificial, ¿no te pasa que después de hablar 1 hora, 2 horas, se vuelve más chafa? Dices, ay, ya no me está entendiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué surgió? Y más cuando haces interacciones muy largas. Le diste todo un material, lo trabajaste, le diste otro, lo trabajaste y sale mal después. Y te enojas y le dices, acuérdate que eso no fue lo que dijimos. Lo que pasa es que la ventana de contexto tiene un límite y toda pregunta y respuesta que haces entra a ventana de contexto. Esto la gente no lo sabe. O sea, hola GPT, hola Mónica. Fíjate que tengo que preparar unos guiones para unos videos que voy a grabar. Quiero trabajarlo a partir de este insumo. Perfecto. Cada enter que das, GPT no mete solo tu pregunta, mete todas tus preguntas con todas tus respuestas. Y eso se va a ventana de contexto. Entonces, si hablas 3 horas con él cada vez que le das enter está metiendo toda tu conversación. Y luego le metes un PDF de 20 hojas. Luego, ahorita cada vez son más grandes las memorias. Pero ¿qué crees que va a pasar? Va a pasar una cosa que llamamos olvidar. Pero olvida, no es como nosotros que olvida elementos congruentes. Elimina a corte, a token, es decir, hasta aquí. Y olvida al principio al final. Entonces empieza a olvidar lo primero que le dijiste. No pasa nada si olvida el hola Mónica, pero sí pasa algo cuando olvida qué le pediste al principio hacer. Y luego tú le dices, oye, recuerda qué estamos haciendo. Y ya se tronó, porque ya tiene la mitad de todas las conversaciones y ya no tiene contexto. Por eso es que no te conocen. Mucha gente lo está ocupando como psicólogo. Tengo opiniones ambivalentes. Creo que es muy bueno, a mí me da gusto. Recientemente descargué ¿has visto Veo3 de Google, que hace los videos de gorilas que hablan? Me salió un video de un gorila que habla, que llegaba tarde a sus juntas y dijo, siempre me pasa lo mismo, pero desde que bajé y me dijo una aplicación y me convenció y que la compro, ¿no? Y es como un asistente en WhatsApp que le hablo por voz y me va recordando mis cosas. Me gusta mucho cuando esa inteligencia artificial me dice, Rafa, por favor no se te olvide comer, cuida tu salud. O me dice, ánimo, ya casi acaba el día, yo me siento bien. Creo que hay algo positivo en la interacción con la inteligencia artificial que establece un vínculo afectivo hacia una narrativa natural. Y creo que GPT me ha ayudado a pensar cosas personales incluso, reflexiones psicológicas mías, personales, que son útiles porque es como rebotar tus ideas contigo mismo. Y por eso me gusta. ¿Dónde le veo peligro? GPT y todas las IA son demasiado condescendientes. Terminas teniendo la razón en todo. Si no tienes, regresamos a lo mismo, si no tienes una capacidad crítica real, si no te cuestionas a ti mismo, si no dudas de tus propias intenciones, decía Lorenzo Scopoli que el primer principio de vida espiritual es la desconfianza en uno mismo. Si no desconfías suficientemente de ti, vas a terminar en una ideología, una vorágine ideológica con GPT, donde él te va a decir que eres lo máximo y tú vas a creer que eres lo máximo. Hay muchos TikToks que hacen de esto, ya hablé con GPT y también piensa que eres un idiota. GPT siempre va a pensar que el otro es un idiota y que tú estás bien. Y ese es un riesgo de autoafirmación peligrosísimo, porque hay gente que sí está diciendo, ya lo hablé con GPT
y entonces yo estuve bien cuando me peleé con mi novio o cuando me peleé con mi esposa. Mentira, ¿eh? GPT te va a decir que siempre estás bien. El que tiene que hacer el proceso crítico eres tú. Excelente. Un tema crucial también ahora en la época actual es qué puede y qué no puede hacer la inteligencia hoy. ¿Tiene límites realmente? Sí, tiene muchísimos límites. A ver, cada vez tiene menos límites, es verdad. Vieron que ya se liberaron los agentes reales de GPT que permiten hacer actividades, llamar a un restaurante, reservar una mesa, abrir un archivo, cosas que no se pensaba que hicieran en el corto plazo, ya las hace. Es una locura. Eh, Han visto las nuevas aplicaciones de educación que han salido, los nuevos desarrollos que están planteándose son increíbles. ¿Cuáles son sus límites? Creo que su límite es la relación que tenemos con nosotros como personas para poder utilizarlas como una amplificación de nuestra capacidad, y voy a este tema, y no solo como un ahorro de tiempo. Voy a decir algo que espero que no sea un problema después, pero creo que el límite más viene el límite de la inteligencia artificial como una expresión humana proviene de los límites humanos. Y el límite humano es renunciar al pensamiento. Entonces el límite de la inteligencia artificial es que el humano renuncia al pensamiento, que renuncia al esfuerzo, que renuncia a la capacidad crítica. Y esto no quiere decir, porque tampoco soy de esas personas que piensan que, ay, bueno, entonces como la calculadora me está no permitiendo sacar raíces cuadradas, que nadie usa calculadoras, ¿no? Una vez escuché una conferencia donde alguien dijo que habríamos que escribir todo a lápiz porque la computadora nos estaba atrofiando. Es una barbaridad eso. Pero creo que sí debe entenderse que tenemos como un límite compartido. Su límite está en nuestro límite, que renuncia a un pensamiento profundo y opta por una respuesta rápida. Muy bien. Para cerrar, pensemos ahora en lo que esto significa para nuestro futuro profesional. ¿Qué impacto tendrá la inteligencia artificial en mi vida profesional? ¿Realmente me va a sustituir o me va a potenciar? Yo no puedo esperar a ser sustituido. Eh, Creo que sí se van a sustituir muchas profesiones, muchas. Y si bien va a ser una crisis, creo que sí estamos en el borde de algo que puede ser bastante difícil, porque hay muchas actividades que su valor está en el esfuerzo agregado para una tarea completada. Si tu actividad es un esfuerzo para una tarea completada, tarde o temprano la máquina lo hará mejor que tú. Es un hecho. Hay cosas que yo hago así y me encantaría que me sustituyera. Me encantaría. Me encantaría tener más tiempo para mi familia. Me encantaría bucear más, conocer más montañas, ir más a bosques, leer más poesía, escribir más cuentos. Sabes que el origen de la palabra tecné proviene de la palabra griega de arte. Y la primera tecne o técnica que tenemos rastreada como una expresión sistemática de la cultura son los dibujos en las cuevas de los hombres primigenios, ¿no? Los hombres primeros, los primeros seres humanos. Entonces, nuestra primera experiencia tecnológica es artística, es creativa, no es eficiente. De hecho, la extinción del neandertalis parece estar más asociada a un eficientismo excesivo que el sapiens que fue capaz de expresarse a través de la técnica y no solo resolver sus problemas. Entonces sí nos va a sustituir en muchas cosas. Sí es preocupante porque en este sistema económico hay que generar un ingreso y sí tenemos que pensar cómo seguiremos generando un ingreso, agregando valor sobre un conjunto nuevo de procesos donde saber hacer cosas no va a ser suficiente. Saber hacer cosas no va a ser suficiente. Pero también nos va a sustituir y nos va a dar tiempo para cosas maravillosas. ¿Dónde nos puede potenciar? Creo que esa es la parte más importante. A profesores y alumnos que están escuchando esto, la inteligencia artificial no solo te puede ayudar a ser más rápido en tu ensayo que te pidieron, te puede ayudar a pensar más profundo las cosas que entiendes. Por tanto, tu nivel de aprendizaje puede multiplicarse. Puedes entender mil cosas. Y hay quienes me dicen, Rafa, ¿para qué aprendo si la inteligencia artificial va a aprenderse todo? Porque es nuestra naturaleza. Decía Aristóteles en su primer libro de la metafísica, todo ser humano por naturaleza desea saber más. Decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Estudio para ignorar menos. Saber nos da realización. Y esta relación con el conocimiento nos da una perspectiva de nuestra vida amplia y profunda. Yo estoy casi seguro que en el futuro esta necesidad económica de sobrevivir va a estar más asociada a una capacidad de un pensamiento profundo, estructurado y creativo que de una capacidad eficiente de resolución de tareas concretas. Hay que empezar a explorar
De hecho, acaban de decir Elon Musk y Sam Altman, que tampoco los tomo como gurús, ¿eh? No creas que pienso que Sam Altman y Musk menos son quienes deberían dirigir la reflexión de nuestro futuro. Pero han dicho algo interesante. En lugar de estudiar tanto código, estudia ética, filosofía, matemáticas y física, porque son los elementos que te van a ayudar a pensar mejor, que creo que va a ser el valor que va a agregarse en el futuro para que te potencies y no tengamos miedo a ser sustituidos en lo que es sustituible. Excelente. Pues doctor Estrada, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir este espacio de diálogo. Ha sido muy valioso contar con su presencia y con su experiencia para ayudarnos a reflexionar sobre este tema tan importante que es la inteligencia artificial en la vida académica y profesional. Hoy hemos explorado algunas preguntas que nos ayudan a mirar a la inteligencia artificial con un espíritu crítico. Pareciera entonces que la inteligencia artificial no es buena ni mala por sí misma, que es una herramienta que amplifica nuestras decisiones y nuestra ética, y usarla de forma responsable no solo va a proteger nuestra integridad académica, sino también que nos va a fortalecer en la preparación para un mundo profesional. Y los invitamos entonces a poder seguir reflexionando sobre estas preguntas. Creo que nos deja más bien muchas más dudas y reflexiones sobre este tema y esperemos que esto haya generado pues muchísimo interés por los que van a escuchar este texto. Muchas Muchas gracias. gracias, Mónica. Saludos a todos.